Una pregunta muy importante en la que meditamos el día de hoy es: ¿en qué consiste el cristianismo? ¿Qué quiere Dios? ¿De qué se trata esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hemos de hacer? ¿De qué forma podemos agradar a Dios? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros? Y en esas preguntas quiero que meditemos el día de hoy. Si dijéramos que si todo el mundo dijéramos a orar horas y horas orando, todo el mundo, y todo el mundo va de orar y orar horas y horas, ¿sería realmente eso agradable a Dios? Si oráramos y oráramos y oráramos, ¿sería esa la voluntad de Dios, que oráramos y oráramos y oráramos? Si todo el mundo lo hiciera, si todo el mundo estuviera orando, orando y orando, y va de orar y orar, solamente orar, ¿sería eso realmente agradable a Dios? Porque sabemos que las escrituras, en una totalidad, un mandamiento de las escrituras es orar sin cesar. Pero también hay muchos mandamientos en las sagradas escrituras. Entonces, ¿cómo podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en este tiempo? Recordemos cuando Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a Israel que marchen. Entonces, vemos que no se trata solamente de clamar y orar, porque igual si decimos Señor, decimos a clamar: Señor, dale, suple las necesidades de aquel, suple las necesidades del otro, pero no nos interesamos nosotros en suplir, en hacer un bien al prójimo. ¿Dónde está nuestro corazón hoy en día? Porque Jesús dijo que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cómo podemos servir a Dios sin asistir a ninguna comunidad, sin asistir debajo de templos? En primer lugar, yo quiero decir que aquellos también que asisten a un local debajo de templos no cumplen tampoco la voluntad de Dios. Pues que Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la voluntad de Dios, la que muchos ignoramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues asistir a reuniones. Muchos asisten a reuniones, pues no todo el que asiste a una reunión hace la voluntad de Dios, y de hecho es la voluntad de Dios que asistamos debajo de esas reuniones. Porque el punto es que decimos que hoy en día hay tanta frialdad, y el escuchar también a predicadores fríos para con Dios trae más frialdad al corazón, más helada trae la helada que ya está en el corazón de otros. Pues es que no se trata solamente de escuchar verdades escriturales, sino de qué tan caliente, realmente caliente está el corazón en Dios. Para proclamar una verdad necesaria en este tiempo se necesita tener mucha armonía con Dios. Y eso es lo que hoy en día no se tiene, ni buscan muchos predicadores tener el tacto para saber cuál es la verdad que debemos estar predicando en estos tiempos, cuáles son esas doctrinas que debemos estar hablando para traer un despertar a nuestros corazones. ¿En qué consiste realmente la vida cristiana? Porque Jesús mismo dijo de que
a nadie llaméis maestros, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, viéndolo desde esa perspectiva, para una vida cristiana, Jesús dijo que ni seáis llamados maestros. Imagínate que no hubieran maestros terrenales, nadie que te hablara la palabra, nadie que te predicara. ¿Miraba Jesús el cristianismo desde esa perspectiva? Pues es que él dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, en cierto sentido, la Escritura nos enseña que Jesús solamente es el maestro. Nos enseña claramente la incapacidad del hombre para instruir a otro en el camino de Dios. Entonces, quizás también no es que se trata tampoco de asistir a reuniones. No es ese el punto principal. El punto principal es vivir una vida santa. Pues en primer lugar, el que creyere, dice la palabra, en el Señor Jesús. El que creyere en el Señor Jesús. Porque el creer ese es el primer paso, digamos, para venir a los caminos de Dios. El que no cree no busca hacer el bien. Pero cuando ya crees en el Señor Jesús, crees en la palabra de Dios, crees que hay un infierno, crees en el juicio. Cuando ya crees todas estas verdades, tú comienzas también a interesarte en hacer el bien, porque si no haces el bien vas a morir. Y no se trata solamente de que vas a ir a un infierno, sino que el hacer el bien te da vida en este mundo. Es vida espiritual, vida a tu espíritu. Si hacemos el mal, nosotros morimos a nosotros mismos, a nuestra vida. Hoy en día hay cargas de tristezas. Hoy en día hay cargas de depresión. Hay cargas porque el corazón no está quieto. Hay tantos afanes, tantas avaricias, tantas codicias de este mundo, tantos deseos, tantas vanidades. Todo eso es vanidad. Por eso Jesús dijo, ven, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso? Porque en vez de contentamiento, que es lo que nos enseña Dios en la palabra, tenemos avaricia. Entonces, tener una vida contenta, como dice en la palabra, eso es vida. Por eso es que dice que la palabra nos da vida, porque el contentamiento es vida. La avaricia significa muerte, la envidia, la codicia, todas esas cosas significan muerte espiritual, mientras que el contentamiento en Dios significa vida, el tener un corazón agradecido con Dios por todas sus bondades. El demostrar amor a los demás también significa vida. Porque cuando tienes amor a una persona te deleitas en ver el bien del otro. Eso significa vida espiritual. Mientras que cuando estás muerto, más bien te sentís placer, te sentís gusto de ver el mal del otro. Imagínate qué tremendo esto, y eso es estar muerto espiritualmente, y al final de esa muerte que realmente se vive, aún en esta vida terrenal, después de esa muerte viene la muerte segunda, que es el lago de fuego, dice la palabra de Dios. O sea que es una muerte, o sea que no hay ventaja, aquí no hay un gane en eso del mal, no hay ningún gane en el mal. La paga del pecado es muerte. Es un engaño. Dice que debemos estar exhortándonos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. O sea, en el pecado no hay ningún bien. No, es que no hay ningún bien. El placer no está en el pecado. El placer no está en el pecado. El placer está en el bien. Una cosa es que tú te plazcas en el pecado. Imagínate cómo ¿qué es el pecado? Bueno, digamos el placer. El placer es neutro. El placer es neutro. O sea que hay quienes sienten placer en el mal y hay quienes sienten placer en el bien.
Vos podés sentir placer de ver que a alguien le fue bien en la vida. Podés sentir deleite en eso porque tenés el bien en el corazón. Mientras que el mal también te hace sentir placer en ver el mal del otro. ¿Sí comprendes? Entonces el placer, la doctrina del placer es muy importantísima porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces el placer y la doctrina del placer es muy importante que nosotros las conozcamos porque realmente el placer no está en el pecado. Más bien, donde está puesto tu corazón, ahí está tu placer. O sea, si tu placer está en lo malo del otro, porque dice que el amor al prójimo, dice la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes amor al prójimo, tú vas a sentir placer, pero del mal del otro. Entonces, por eso la palabra nos dice que debemos estar exhortándonos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué sabes tú que es el pecado? El engaño del pecado. El pecado te engaña también. Es el mismo pecado también que te hace creer que en todo aquello donde hay placer, ahí hay pecado. Es el mismo pecado, pues. Entonces hay cosas que nosotros para la cual debemos de tener discernimiento para saber cómo vivir en esta vida de la mejor forma que es agradable delante de Dios. Y si nos deleitamos en hablar su palabra, es que la escritura nos dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que sucede cuando predicamos? Pues cuando predicamos solamente estamos hablando de edificación para la vida de otros, pero el predicar, en cierto sentido, tampoco significa que estamos edificados. Pero hablamos para edificación de otros y en eso estamos haciendo una buena obra en el predicar. Por eso es que dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hay cosas que no debemos de quitarlas. Hay cosas que no se trata de que el cristianismo consiste en esas cosas, pero que son necesarias para vivir la vida cristiana. Pero el cristianismo no consiste en esas cosas. Cristianismo no consiste en orar. Cristianismo no consiste en predicar, no consiste en visitar iglesias, no consiste en reuniones, no consiste en hacer reuniones. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay un versículo donde Dios de forma tajante dice qué es lo que Dios quiere, creo que está en Miqueas, creo, si no me equivoco, o no recuerdo el profeta, pero dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, son cosas, hermanos, son cosas de que a veces uno se ciega. Hay cosas, las religiones, las falsas denominaciones ciegan los corazones para ver realmente la verdad de Dios. Entonces por eso Dios también reprendía a los fariseos y porque Jesús también muchas veces se ponía en contra, pero de aquellos que conocían, que eran intérpretes de la ley, se ponía en contra de ellos porque ellos conocían una ley que es la ley de Dios, pero al mismo tiempo no sabiendo interpretar bien las escrituras y el amor de Dios, se dejaban llevar por sus interpretaciones, siguiendo así mandamientos de hombre. Porque cuando la ley de Dios no está siendo interpretada de forma correcta, tú puedes estar citando una escritura, puedes tener un versículo bíblico en tus manos y decir, mira, ahí está escrito. Pero si el versículo está tergiversado, Dios siempre te va a decir, estás siguiendo mandamientos de hombres. Porque no es el mandamiento de Dios, es la interpretación de los hombres. Estás siguiendo mandamientos de hombres siempre que también no estás dando en el punto correcto, sino que estás desviado. Estás desviado de la verdad de Dios. Entonces,
nosotros son esas las preguntas que debemos ir respondiendo en nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿De qué se trata esta vida? ¿Ah? El apóstol Pablo dice, según nos creó en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos escogió para que anduviésemos en buenas obras, dice. Entonces hay que hacer buenas obras. Hay que hacer buenas obras para ser los hijos de Dios hacen buenas obras. No puedes decir soy hijo de Dios y haces el mal. Los hijos de Dios hacen buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Mira que Jesús dijo, estuve enfermo y no me visitasteis. Hambriento no me diste de comer. ¿Ah? Entonces les voy a declarar, dice, porque muchos les va a decir, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y no vinimos a verte. ¿Cuándo te vimos preso y no te visitamos? Entonces les voy a declarar, dice Jesús, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces Jesús se pone como que Él está en los más pequeños. O sea, en el hombre. Dios está en el hombre. Dios está en el hombre. Tú transgredes, tú difamas a tu hermano, tú deshonras a tu hermano, tú menosprecias a tu hermano, tú tratas mal a tu hermano, estás tratando mal también lo de Dios. Estás ofendiendo a Dios al ofender a tu hermano también, porque dice que el hombre está hecho a imagen de Dios. Siempre que nosotros nos ofendemos a nosotros mismos, estamos también ofendiendo al Creador. Por eso también el apóstol Juan dice, ¿cómo si dices que amas a Dios? No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo, a quien estás viendo. A Dios ni siquiera le has visto. Pero si no amas a tu prójimo, a quien estás viendo, no puedes decir que amas a Dios. No puedes decir que amas a Dios. Por eso también el apóstol Santiago dice que con la misma lengua que bendecimos a Dios, al Padre, con esa misma boca, con esa misma lengua maldecimos a los hermanos, dice. Maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermanos míos, dice el mismo apóstol, no murmuréis unos a otros, porque el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Si tú juzgas a tu hermano, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el juez, que puede salvar y perder, dice. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, nosotros vivimos juzgándonos, vivimos condenándonos, y no es porque seamos buenos en sí, no es porque seamos buenos que juzgamos, no es porque seamos buenos que condenamos a otros, porque Jesús dijo, no condenéis y no seréis condenados. Pero se siente ese morbo por condenar a otros cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es como que Dios te envía una palabra a ti y tú no la quieres sobrellevar, entonces se la pasas al otro. Mira, esta es la palabra, cumplirla. Pero tú no la quieres cumplir. Entonces, eso es muchas veces los que son hechos predicadores, porque el apóstol Pablo dijo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero muchas veces muchos anhelan ser predicadores porque conocen la palabra, conocen como quien dice, esta es la carga, no queriendo llevarla, entonces se hacen predicadores para decirle a los otros, esta es la carga, llévenla. Pero como dijo Jesús, ellos ni con un dedo la mueven.
ni con un dedo quieren mover la carga, pero ponen cargas pesadas sobre los hombros de otros. Y asimismo dice que cierran las puertas del reino porque ni entran ni dejan entrar a los que quieren. Entonces, nosotros muchas veces, nosotros mismos nos convertimos en personas que somos de obstáculos en la vida de otros para que no entren. Una es viviendo de forma desordenada y otra es no presentando el Evangelio de Cristo tal y como está en las Escrituras. El apóstol Juan dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, o sea, la sola fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces esa es la forma en la que las personas vienen a Jesús, es creyendo en Él, aceptando su perdón, aceptando su reconciliación, como también David habla de la bienaventuranza a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces, son todas esas cosas, hermanos, las que nosotros hemos de ir viendo y hemos de ir hablando, ¿verdad? Para que muchos vengan al conocimiento de Dios hoy en día. Hemos de preocuparnos los unos a los otros y estén pensando, estén meditando en las Sagradas Escrituras, porque es muy importante leer las Escrituras para que Dios nos traiga al entendimiento sobre cómo hemos de vivir en esta vida. Procuren hacerlo mejor. Procuren vivir tranquilos, quietos, en paz. Amen lo que es la serenidad. Quítense de sus corazones perturbaciones por cosas del mundo, afanes, preocupaciones que para nada aprovechan. Lo de Dios no es de afán. Lo de Dios no es de afanarse por tus trabajos. Recuerden cuando Dios le dijo a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María, que estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra, dijo Jesús, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, lo espiritual, preocuparse por el alma, la salvación eterna, eso es lo más importante. Y preocuparte de la mejor forma, no escuchando predicadores tibios, porque no se trata solamente de que te hablen verdades, se trata de que hagan despertar tu corazón con la verdad de Dios, hablándote palabras sagradas, palabras que infundan temor a tu corazón, temor de Dios. Eso es lo que se necesita. No se trata solamente de que te hablen cosas. Porque hoy en día a muchos predicadores no vas a notar si te están hablando una verdad, porque a veces hablan cosas que son ciertas, pero que cualquier psicólogo las dice. Ellos trabajan como psicólogos motivacionales, transmitiendo motivación y al final lo que terminan haciendo es hablando cosas que más bien traen destrucción a la vida. Porque siendo que son cosas de este mundo, interesándose por cosas de este mundo, terminan siendo no verdades, sino engaños y mentiras, porque ese es el engaño, el que tiene el corazón puesto en las cosas de este mundo.